Buen día, mi nombre es Ángel Eduardo Marcos Luis, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Medicina del Centro Universitario de la Costa y hoy estaré hablando sobre las enfermedades inflamatorias intestinales. Antes de iniciar con el tema, hablaré primero sobre la teoría de la higiene. En las últimas 3 décadas se ha observado un aumento exagerado en la incidencia de enfermedades autoinmunes como el asma, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal en los países desarrollados. En Estados Unidos, la prevalencia de asma en niños aumentó un 38% entre 1980 y 2003. Lo mismo sucedió en Australia y Escocia, con un aumento del 56 y 59% respectivamente. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, la incidencia ha aumentado en los últimos 50 años de 8 a 14 por cada 100.000 habitantes en colitis ulcerosa y de 6 a 15 por cada 100.000 habitantes en enfermedad de Crohn. Se sabe que la predisposición genética, determinados factores ambientales y una respuesta inmune anómala son los elementos que, combinados, son determinantes en la aparición de una enfermedad autoinmune. Puesto que en solo unas décadas los factores genéticos no han podido cambiar de manera tan brusca, los mayores sospechosos de esta nueva epidemia autoinmunes son los factores ambientales. Junto con estos factores, se ha demostrado que las infecciones juegan un papel crítico en el mecanismo de autoinmunidad. La hipótesis de la higiene postula que el descenso en la exposición a organismos infecciosos que se produce en los países industrializados da lugar a un aumento de la reactividad inmunitaria, aumentando la aparición de alergias y enfermedades autoinmunes. La mejora en las condiciones sanitarias, los procesos migratorios de zonas rurales a zonas urbanas, el acceso a agua limpia, el control en la producción de alimentos e incluso las campañas de vacunación han provocado una reducción en el contacto con microorganismos ancestrales con los que hemos coexistido y coevolucionado durante muchos milenios. Como habíamos mencionado, existen factores ambientales los cuales han sido asociados al incremento de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Entre algunos de ellos se encuentran la falta de lactancia materna. La leche materna aporta antígenos microbianos e inmunoglobulinas que favorecen la tolerancia inmune, transferencia de anticuerpos maternos y mayor diversidad de la microbiota. Un metaanálisis demostró que la lactancia materna de cualquier duración es un factor protector en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. La ausencia o duración de la lactancia materna menor de 3 a 6 meses ha sido considerada un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha demostrado que puede influir directamente en la composición de la microbiota intestinal. Los niños alimentados con lactancia materna presentan una población más estable y uniforme de esta comparado con aquellos alimentados con fórmula láctea, y aún pequeñas cantidades de suplementación con fórmula en niños amamantados cambian la microbiota normal al patrón de estos niños alimentados solo con fórmula láctea. Esto tiene implicancias a futuro, ya que la microbiota adquirida en la infancia temprana es crítica para determinar la respuesta inmune y la tolerancia, y alteraciones del ambiente intestinal son responsables de la inflamación de la mucosa, de la patología autoinmune y de desórdenes alérgicos en niños y adultos. La obesidad. La incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando paralelamente con el sobrepeso y la obesidad. Aproximadamente 15 al 40% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tiene sobrepeso. De los diversos compartimentos de la grasa corporal, se sabe que la adiposidad visceral es la fracción metabólicamente activa y podría ser más predictiva del riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal que la obesidad general determinada por el índice de masa corporal. La obesidad se reconoce como un estado perpetuo de inflamación crónica a través de un aumento de citocinas proinflamatorias producidas por los adipocitos y la conversión de preadipocitos a macrófagos. En cohortes prospectivos, la obesidad se asoció con el desarrollo de enfermedad de Crohn, pero no de colitis ulcerosa. Además, existen datos contradictorios sobre si la obesidad influye en la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. La obesidad visceral en pacientes con enfermedad de Crohn mostró un aumento en la probabilidad de cirugía y de enfermedad penetrante. Sin embargo, en un metaanálisis sobre el curso de la enfermedad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, los resultados demostraron que en pacientes
obesos tenían una probabilidad menor de cirugía que los pacientes no obesos. Esto podría explicarse porque un índice de masa corporal más bajo podría ser simplemente el resultado de la progresión inflamatoria y que la obesidad sea un reflejo de una enfermedad inflamatoria intestinal menos grave. Los AINES alteran la composición del moco al inhibir la secreción de bicarbonato y prostaglandinas e inhiben la secreción de fosfolípidos, alterando la permeabilidad intestinal. Estudios han demostrado una asociación entre AINES y el riesgo de recaída en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pacientes con enfermedad de Crohn con un uso de AINES mayor o igual a 5 veces al mes presentaron mayor riesgo de enfermedad activa en el seguimiento a los 6 meses. Sin embargo, no se observó ningún efecto en pacientes con colitis ulcerosa. En un ensayo clínico se aleatorizaron pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión. Un grupo recibió paracetamol y otro AINES convencionales durante 4 semanas. El grupo de AINES tuvo una tasa de recaída de 17 al 28% dentro de 9 días y ninguno en el grupo con paracetamol. La inhibición selectiva de COX-2 no se relacionó con la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien los antibióticos han sido ampliamente beneficiosos para el mantenimiento de la salud humana, tienen un gran impacto en la frágil ecología de las comunidades microbianas del intestino humano, lo que resulta en una recuperación individualizada y a veces incompleta de tales agresiones, predisponiendo a los usuarios a un riesgo de enfermedad crónica a largo plazo. Las consecuencias de alterar la composición taxonómica y las actividades colectivas del microbioma intestinal pueden influir en el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal a través de varios mecanismos interconectados, incluido un cambio en las funciones metabólicas vitales, la producción de vitaminas y nutrientes, así como la extracción de energía. Lo más crítico es que las perturbaciones microbianas intestinales promueven la aparición de disfunción de la barrera intestinal, respuesta inmune alterada, autofagia defectuosa y floraciones patógenas permisivas que típicamente se consideran eventos incitadores tan tempranos como varios años antes del desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Posteriormente a un cuadro de gastroenteritis infecciosa, el riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal aumenta significativamente, principalmente las infecciones entéricas como Escherichia coli, adherente invasiva, Salmonella, Campylobacter o especies de Mycobacterium. Esta asociación se puede explicar por la producción de interleucina 6, el bloqueo inespecífico de las células T reguladoras y la activación de la autodestrucción y la disbiosis. Pasamos ahora a la relación que existe entre la microbiota y la enfermedad inflamatoria intestinal. El término microflora o microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos reunidos en un nicho ecológico determinado. El tubo digestivo del ser humano alberga una población numerosa, diversa y dinámica de microorganismos, principalmente bacterias, pero también hongos, virus, eucarias o protozoos que se han adaptado a la vida en las superficies mucosas o en la luz del intestino desde hace milenios. En años recientes se han adquirido suficientes conocimientos para poder afirmar que las funciones del tubo digestivo, nutrición y defensa dependen no solo de las estructuras propias, como la barrera mucosa, las glándulas secretoras, sistema inmune de las mucosas, sino también de la presencia y actividad de las comunidades microbianas que colonizan el intestino. La microbiota intestinal es un órgano más, perfectamente integrado en la fisiología del individuo. El tubo digestivo y la microbiota son interdependientes y hay evidencias que sugieren que su equilibrio condiciona la homeostasis del individuo dentro de su entorno ambiental. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la microbiota intestinal está alterada, es menos diversa y presenta además un exceso de microorganismos patógenos y un defecto de los beneficiosos. A esta alteración de la microbiota intestinal se le llama disbiosis. La característica principal de la disbiosis es la pérdida de riqueza microbiana en el intestino, que es siempre más marcada en los pacientes con enfermedad de Crohn que en los pacientes con colitis ulcerosa cuando los comparamos con las personas sanas. La disbiosis ya está presente en el momento del diagnóstico, por lo que no parece un efecto del tratamiento. Los pacientes que tienen muchos brotes o que recientemente han tenido uno tienen una disbiosis más marcada que los pacientes que llevan mucho tiempo en remisión de la enfermedad. Cuando un ecosistema es menos diverso o variado,
es además más inestable y cualquier agresión, como por ejemplo una infección, antibióticos o estrés, puede generar cambios que lleven, por ejemplo, a la aparición de un brote en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En general, se reducen las bacterias de los grupos Firmicutes y aumentan las de los grupos Proteobacterias y Actinobacterias. Algunas de las bacterias que más claramente están disminuidas son, por ejemplo, Akkermansia mucinifila en colitis ulcerosa y Faecalibacterium prausnitzii en la enfermedad de Crohn. Las dos bacterias son bacterias con propiedades muy beneficiosas para el intestino, ya que son antiinflamatorias. Así, los pacientes con colitis ulcerosa y que están en remisión desde hace mucho tiempo tienen más Akkermansia en la mucosa. Por el contrario, los pacientes con enfermedad de Crohn que necesitan una cirugía tienen menos Faecalibacterium. Analizando la composición de determinadas bacterias en las heces, podría llegarse incluso a diferenciar a una persona sana de un paciente con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Ahora pasando a las enfermedades, como ya habíamos mencionado, tenemos a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa crónica inespecífica o CUSI por sus siglas. Estas son enfermedades crónicas inmunomediadas que afectan al tubo digestivo, alternando periodos de inactividad con periodos de crisis durante los cuales el paciente presenta manifestaciones clínicas como diarrea y dolor abdominal. Estas comparten muchas similitudes anatomopatológicas y clínicas. En 85% de los casos es posible diferenciar estos trastornos y en 10% no se puede llegar a clasificar claramente y se le denomina como colitis indeterminada. Primero hablaremos acerca de la colitis ulcerosa. Esta se define como una enfermedad crónica que afecta al tubo digestivo, comprometiendo solo la mucosa y submucosa del colon, en donde se da una infiltración de células inflamatorias que se inicia en el recto y se extiende hacia los segmentos proximales, manifestándose mediante tres tipos principales de compromiso. La primera es la proscitis, que se da en el 30 al 60% de los pacientes. El compromiso de la colitis ulcerosa se encuentra limitado al recto, 15 centímetros desde el esfínter anal. En ocasiones, el compromiso puede extenderse hasta sigmoides, catalogándose como proctosigmoiditis, dada su importancia en relación al tratamiento. Después tenemos la colitis izquierda, que se da en un 16 a 45% de los pacientes. Esta es una inflamación de la mucosa desde el recto hasta el ángulo esplénico. Y por último tenemos la colitis extensa, que se da al 15 al 35% de los pacientes. El compromiso se extiende en forma continua desde el recto hasta más allá del ángulo esplénico. También se ha denominado la pancolitis, que es el compromiso que se extiende en forma continua hasta el ciego. En el 15 a 20% de los casos de colitis extensa se puede observar ileitis distal por reflujo. Durante la evolución de la enfermedad, un tercio de los pacientes con colitis distal pueden presentar extensión del compromiso hacia proximal. Dentro de las manifestaciones clínicas, una característica fundamental de la colitis ulcerosa es la afección continua del recto y el colon. Las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerosa pueden incluir deposiciones líquidas con sangre y o mucosidad, dolor abdominal, fatiga y síntomas rectales como tenesmo, urgencia defecatoria y o incontinencia fecal. La presentación clínica estará determinada por la extensión del compromiso en el colon y la severidad del cuadro, como se describe en la clasificación de Montreal. En la colitis extensa, los pacientes presentan deposiciones líquidas con sangre asociada a molestias o dolor abdominal. En el caso de la proctitis, predominan los síntomas rectales. En el caso de crisis moderada a severa, la manifestación principal es diarrea con sangre, con una frecuencia habitualmente mayor a 6 deposiciones al día, asociada a manifestaciones sistémicas como fiebre y taquicardia. En relación a la actividad de la colitis ulcerosa, los pacientes pueden presentar manifestaciones extraintestinales,
principalmente articulares, cutáneas y oculares. De las manifestaciones articulares, la más frecuente es la presencia de dolor en las rodillas, tobillos y muñecas, siendo un cuadro autolimitado que cede con el control de la actividad inflamatoria intestinal. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, el eritema nodoso es el más frecuente y se caracteriza por la presencia de nódulos dolorosos en la región pretibial, que se relaciona con la actividad de la enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a un mayor riesgo de trombosis venosa, particularmente en periodos de crisis, por lo que es importante considerar este aspecto en pacientes hospitalizados y realizar la profilaxis correspondiente. El índice de True-Love-Witz es una herramienta útil para evaluar la severidad de la crisis, ya que cuenta con los siguientes criterios: número de deposiciones, sangre en las deposiciones, la temperatura, frecuencia cardíaca, hemoglobina en hombres y mujeres y la velocidad de sedimentación, dando un puntaje de acuerdo a la severidad. Una enfermedad inactiva es menor o igual a 6 puntos, una crisis leve de 7 a 10 puntos, una crisis moderada de 11 a 14 puntos y una crisis grave de 15 a 18 puntos. Frente a la sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y evaluar la extensión de la enfermedad. Este examen debe realizarse en forma precoz y antes del inicio de cualquier tratamiento médico. En la colitis ulcerosa, el compromiso de la mucosa comienza desde el recto y se extiende proximalmente de forma continua, con un claro límite entre las zonas con inflamación activa y zonas sanas, que se denomina zona de transición, en donde la primera manifestación es el edema de la mucosa. El recto se encuentra habitualmente comprometido, pero en pacientes en tratamiento puede observarse mucosa rectal de aspecto sano. Algunas series de casos describen que entre el 8% y hasta el 58% de los pacientes con colitis izquierda o proctitis se puede observar compromiso periapendicular, denominada colitis bipolar. En esta colitis ulcerosa de larga duración, el colon está cortado y carece de formaciones australes, denominado colo en tubo de plomo. En pacientes con colitis ulcerosa se puede observar además pólipos inflamatorios, que previamente se llamaban pseudopólipos, que corresponden a lesiones polipoideas, habitualmente pequeñas, aisladas o múltiples a lo largo del colon. Estas lesiones son el resultado de la inflamación y regeneración de la mucosa intestinal y suelen mantenerse a pesar del tratamiento, por lo que pueden observarse en el estudio endoscópico de pacientes con enfermedad inactiva. En la clasificación endoscópica de la colitis ulcerosa tenemos que el compromiso de la mucosa varía en relación a la severidad de la crisis, observando desde desaparición del patrón vascular hasta la presencia de úlceras y sangrado espontáneo en los casos más severos. Para definir la severidad del compromiso en la colitis ulcerosa se han utilizado varias clasificaciones endoscópicas, siendo la más usada la clasificación endoscópica de Mayo, que fue desarrollada en 1987 y considera 4 fases: la frecuencia de deposiciones, el sangrado, hallazgos endoscópicos y evaluación global del paciente. En la subpuntuación endoscópica se utiliza una escala de 4 puntos que evalúa la desaparición del patrón vascular, la presencia de eritema, erosiones, úlceras y sangrado espontáneo. El subscore endoscópico de Mayo es el más utilizado en ensayos clínicos para la evaluación de la remisión endoscópica, definiéndose como curación mucosa a un puntaje de 0 a 11. En las siguientes imágenes endoscópicas de colon tenemos diferentes grados de compromiso mucoso clasificados según el subscore endoscópico de Mayo. En la imagen número A tenemos un Mayo 0, que es una enfermedad inactiva que representa un colon normal. En la imagen B tenemos un Mayo 1, que es una enfermedad leve, que se ve una mucosa con leve eritema, ausencia de patrón vascular submucoso y leve friabilidad. La imagen C representa un Mayo 2, es una enfermedad moderada con mucosa eritematosa, ausencia de patrón vascular, erosiones y friabilidad marcada. En la imagen número D tenemos un Mayo 3, que es una enfermedad severa donde la mucosa se ve ulcerada y hay sangrado espontáneo. El tratamiento quirúrgico: vamos a tener una operación urgente o también una intervención quirúrgica programada. En los casos de que sea una operación urgente, es para individuos con hemorragia masiva que está poniendo en riesgo la vida
o cuando hay un megacolon tóxico o colitis fulminante que no está respondiendo con rapidez al tratamiento médico. En un paciente con colitis fulminante o megacolon tóxico se va a recomendar lo que es la colectomía abdominal con ileostomía terminal en lugar de una protocolectomía total. Si bien el recto siempre se va a encontrar afectado, la mayoría de los pacientes va a mejorar de manera drástica después de la colectomía abdominal y esta operación evita la difícil y prolongada disección pélvica en un paciente grave. En casos excepcionales se va a necesitar una ileostomía de asa con colostomía para la descompresión, si el paciente pues está encontrado demasiado inestable para tolerar lo que es la colectomía. La cirugía definitiva puede realizarse después una vez que el individuo ya se encuentre recuperado. Por lo general van a estar contraindicadas las técnicas complejas como una reconstrucción anal con bolsa ileal en una situación de urgencia. Sin embargo, la hemorragia masiva, incluso la rectal, a veces va a meritar una protectomía y una creación de una ileostomía permanente o anastomosis de la bolsa ileal ano. Después tenemos, como ya les había mencionado, la intervención quirúrgica programada. Aquí la resección programada para la colitis ulcerosa casi siempre se realiza en inflamación resistente al tratamiento y cuando hay riesgo de una neoplasia maligna debido al riesgo de la inflamación continua. El riesgo de neoplasia maligna y la disponibilidad de la protocolectomía restauradora. La mayoría de los cirujanos va a recomendar operaciones que incluyen la resección del recto. La protocolectomía total con ileostomía terminal ha sido el estándar de referencia para el tratamiento de pacientes con colitis ulcerosa crónica. En esta operación se va a extirpar la totalidad del intestino afectado y se evitan las alteraciones funcionales relacionadas con la reconstrucción anal con bolsa ileal. La colectomía abdominal con anastomosis ileorrectal puede ser adecuada para un paciente con colitis indeterminada y así se conserva el recto. Ahora pasamos con la enfermedad de Crohn. Esta es una enfermedad crónica que afecta al tubo digestivo, compromete de manera transmural cualquier segmento de la boca hasta el ano y puede manifestarse con fenotipos inflamatorios, estenosantes o fistulante. Se puede manifestar diferentes tipos, como por ejemplo ileal, que aparece a nivel del ilion terminal en la porción terminal del intestino delgado. Entre un 10 y un 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn tiene afección única del intestino delgado. El ilio colónica es la localización más frecuente de la enfermedad de Crohn, encontrándose en un 60 a 65% de los pacientes con esta enfermedad. Afecta la zona del ilio distal y algunas zonas del colon, principalmente aquellas cercanas al ilion, área cercal o primer tramo del intestino grueso y colon ascendente. Tenemos también el colónico, que entre un 20 y 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn presentan afección exclusivamente de una o varias zonas del colon o intestino grueso, sin alteraciones en el intestino delgado. Sus manifestaciones clínicas dependerán de la localización de la enfermedad, como ya mencioné, el comportamiento, fenotipo y la severidad del cuadro. El inicio de la enfermedad en edades más tempranas se considera un factor de riesgo dado que se asocia a fenotipos más agresivos. Estos parámetros son considerados en la clasificación de Montreal con el objetivo de evaluar subgrupos de pacientes, facilitando la comparación entre poblaciones y unificando criterios en estudios clínicos. Los síntomas de presentación de la enfermedad de Crohn son heterogéneos, pero comúnmente incluyen dolor abdominal, pérdida de peso y o diarrea crónica. El escenario más frecuente es un paciente joven con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho asociado a bajo peso. La fatiga y la anorexia son síntomas comunes. En pacientes con compromiso de colon, la manifestación clínica es similar a la colitis ulcerosa, presentándose con diarrea con sangre y o mucosidad junto con síntomas rectales en el caso de proctitis. Hasta un tercio de los pacientes presentan enfermedad perianal que se manifiesta clínicamente con dolor, descarga perianal y formación de abscesos, provocando en algunos casos incontinencia.
En el examen físico se evaluarán los signos de compromiso sistémico, desnutrición, deshidratación o anemia. En el examen abdominal se debe evaluar la presencia de dolor abdominal y la existencia de masa palpable en el cuadrante inferior derecho, que representa asas intestinales y o mesenterio engrosado o un absceso. En el examen de la región perianal debe ser rutinario en pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad de Crohn, pudiéndose observar lesiones como plicomas, fisuras y o fístulas con o sin abscesos. Hasta el 35 al 40% de los pacientes presentan manifestaciones extraintestinales, principalmente articulares, cutáneas u oculares, que incluso pueden preceder al diagnóstico de la enfermedad de Crohn en el 25% de los casos. Algunas de estas manifestaciones se relacionan con la actividad de la enfermedad, como el caso del eritema nodoso, las úlceras orales, epiescleritis y la artropatía periférica pausia auricular tipo 1, que se caracteriza por dolor en grandes articulaciones, principalmente rodilla, tobillos y muñeca en el contexto de enfermedad intestinal activa. Al igual que en la colitis ulcerosa, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y evaluar la extensión de la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Crohn, el compromiso de la mucosa puede ser parcheado con áreas de inflamación interpuesta entre mucosa de aspecto normal. Es frecuente el aspecto en empedrado de la mucosa, particularmente en el ilion. Las úlceras en la enfermedad de Crohn tienden a ser más profundas y longitudinales, y se pueden observar áreas de estenosis y orificios fistulosos. En las clasificaciones endoscópicas de la enfermedad de Crohn tenemos que las manifestaciones endoscópicas incluyen eritema, mucosa con aspecto empedrado, friabilidad, úlceras y estenosis. En el 50% de los pacientes se observa compromiso ileocólico. En el 30% el compromiso se encuentra limitado a intestino delgado y en el 20% se observa compromiso colónico exclusivo. Se han desarrollado índices clínicos y endoscópicos para evaluar la actividad de la enfermedad de Crohn. En este contexto, el índice endoscópico de severidad CDIS ha demostrado ser reproducible y han sido validados prospectivamente. Este índice evalúa 5 segmentos: recto, colon izquierdo, transverso, colon derecho e ilion, y mediante una escala visual análoga cada 10 centímetros describe la presencia de úlceras superficiales y profundas, el porcentaje de superficie comprometida por la enfermedad de Crohn, el porcentaje de superficie ulcerada y la existencia de estenosis, con un puntaje de 0 a 44. En la en la enfermedad de Crohn frecuentemente se involucra el ilion terminal, pudiendo ser evaluada mediante la ileocolonoscopía. Sin embargo, en algunos pacientes la enfermedad puede afectar al intestino delgado proximal, quedando fuera del alcance del colonoscopio, recomendándose el estudio del intestino delgado mediante cápsula endoscópica, enterografía por tomografía computarizada o enterografía por resonancia. Según las guías ECO, en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn con ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica podría ser el examen de elección para la evaluación del intestino delgado en ausencia de síntomas obstructivos. La cápsula endoscópica es un examen sensible para detectar lesiones tempranas del intestino delgado y con alto valor predictivo negativo, por lo que la enfermedad de Crohn puede ser excluida en la mayoría de los pacientes con un estudio de cápsula negativa. En cuanto al tratamiento farmacológico en la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos los aminosalicilatos, como por ejemplo la mesalazina y la sulfasalazina, que tienen acción antiinflamatoria por inhibición de la vía de la lipoxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico. Los corticosteroides sistémicos como prednisona o metilprednisona, que son muy efectivos para controlar la enfermedad activa y no inducen una remisión histológica. Los antibióticos, como el ciprofloxacino, disminuyen la inflamación crónica al disminuir la concentración luminal de las bacterias. Los inmunomoduladores, como por ejemplo el tracolimus, disminuye la respuesta inmune excesiva, y los agentes antifactor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab,
se unen con gran afinidad a la citoquina del factor de necrosis tumoral alfa, neutralizando su efecto proinflamatorio, pero este no es considerada de primera elección. Como ya había mencionado, la colitis ulcerosa se asocia a múltiples manifestaciones extraintestinales. La más frecuente es una artropatía aguda que puede afectar hasta el 20% de los pacientes y suele presentarse en forma de una artritis pauciarticular de grandes articulaciones o como una poliartropatía simétrica de pequeñas articulaciones que recuerdan la artritis reumatoide. Las complicaciones oculares son la uveitis anterior y la epiescleritis, que se presentan en 5 a 15% de los casos. El curso de estas complicaciones tiende a ser paralelo a la de la enfermedad subyacente. La complicación dermatológica más frecuente es el eritema nodoso, que se presenta hasta el 15% de los casos, a menudo asociado a una artropatía periférica. El pioderma gangrenoso es otra complicación dermatológica que puede persistir pese a la remisión de la colitis o a la resección del colon. Las enfermedades hepatobiliares también son frecuentes en los pacientes con colitis ulcerosa. Pueden encontrarse elevaciones de los niveles de aminotransferasas en más del 50% de los pacientes con colitis ulcerosa, por lo general como consecuencia de malnutrición, sepsis, hígado graso o alimentación parenteral total. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad hepatobiliar crónica que se encuentra de 2 a 7.6% de los pacientes con colitis ulcerosa. La colangitis esclerosante se asocia también con un riesgo de colangiocarcinoma con una frecuencia de 8 a 10% al cabo de 6 años. La frecuencia de complicaciones dermatológicas, artríticas y oculares es similar en ambas formas de la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque el eritema nodoso se observa más a menudo en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Los que tienen una enfermedad de Crohn y una afección importante del intestino delgado corren riesgo de padecer malabsorción de vitamina D y calcio, por lo cual deben recibir suplementos de calcio y vitamina D. Además, en mujeres es recomendable iniciar terapia estrogénica cuando lo necesiten. La interrupción de la circulación enterohepática puede provocar la formación de cálculos renales, de oxalacetatos, debido a la mayor absorción de esta sustancia en el colon. También pueden presentarse cálculos biliares debido a la mala absorción de ácidos biliares. Vamos a continuar con las indicaciones quirúrgicas. Como la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, el razonamiento terapéutico va a ser en esencia diferente respecto al de la colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn es imposible extirpar todo el intestino en riesgo, por lo tanto el tratamiento quirúrgico se va a reservar para complicaciones de la enfermedad. La enfermedad de Crohn puede presentarse como un proceso inflamatorio agudo o un proceso fibrótico crónico. Durante la fase inflamatoria aguda, los pacientes suelen presentar inflamación intestinal complicada por fisuras, fístulas, abscesos intraabdominales y aquí debe instituirse el tratamiento médico máximo, incluidos los antiinflamatorios, reposo intestinal y antibióticos. Si el paciente está desnutrido, se puede pensar en una nutrición parenteral. En el caso de la fibrosis crónica, esta puede causar estenosis en cualquier parte del tubo digestivo. Como el proceso fibrótico es gradual, es raro que se encuentre una perforación libre proximal a la estenosis obstructiva. Las estenosis crónicas casi nunca van a mejorar con el tratamiento médico y para decidir el momento óptimo de la operación es necesario considerar las condiciones médicas subyacentes y el estado nutricional del paciente. La estenosis puede llegar a tratarse con lo que es la resección. Asimismo, en estos padecimientos se utiliza ahora lo que es la laparoscopía y muchos pacientes con enfermedad de Crohn van a precisar múltiples operaciones, por lo que es necesario que la longitud del intestino que se extirpe sea la mínima posible. Ahora vamos a hablar de lo que es la protocolectomía con reservorio J. Esta va a ser la extracción del intestino grueso y el recto al tiempo que se deja el extremo inferior del intestino delgado, que habitualmente requiere 2 tiempos quirúrgicos. La técnica original ha sufrido severas modificaciones y existen opciones en la realización del reservorio. Nosotros vamos a hablar
en el J, pero también podemos hablar de lo que es la W y la S, que aquí se utilizan de 3 a 4 asas de intestino delgado respectivamente, las cuales se pueden anastomosar en forma manual o con engrapadora, dejando una asa eferente de 2 centímetros, la cual se anastomosa al conducto anal. En cuanto a la técnica quirúrgica, veremos que existen algunos puntos de discusión acerca del tipo de reservorio, la necesidad de protección, el abordaje convencional o laparoscópico, la necesidad de mucosectomía, anastomosis ileoanal, manual o mecánica, disección rectal por técnicas mínimas invasivas, una cirugía en uno o 3 tiempos, pero un punto que no tiene discusión es la relación entre la experiencia y los resultados, por lo cual esta cirugía deberá realizarse en centros de alto volumen que realicen al menos 10 protocolectomías con reservorios ileales al año. La protocolectomía restauradora con anastomosis anal bolsa lineal es el tratamiento quirúrgico estándar de oro para la colitis ulcerosa crónica inespecífica. La bolsa en J es la bolsa pélvica más comúnmente construida porque se puede conectar con grapas en lugar de coser a mano, y las complicaciones a largo plazo de las extremidades eferentes son menos frecuentes en comparación con una bolsa en S. Además, la bolsa en J requiere un intestino más corto, es eficiente y más fácil de crear. Pasamos a la creación de la bolsa ileal en J. Este procedimiento es complejo y requiere de cierta destreza técnica, por lo que las complicaciones son frecuentes. Para sustituir el recto, se crea primero un reservorio con el ilion distal. En la primera imagen podemos ver cómo se utiliza una engrapadora cortante lineal. Esta va a unir las dos asas del intestino con grapas. En la segunda imagen, la engrapadora, además de unir las asas del intestino con grapas, al mismo tiempo divide la pared intermedia. El diámetro de la bolsa creada mide el doble del diámetro original del ilion. Se va a aparear las dos ramas iliales de 12 a 15 centímetros cada una. En la tercera imagen se confecciona una anastomosis lateral manual con un plano con sutura reabsorbible o con disparos de sutura mecánica de 75, 80, 90 o 100 milímetros. Los disparos se van a colocar a través de un orificio elaborado en el cubo de la J. El primero se realiza apenas entrando en las asas y el segundo se efectúa sobre la zona distal del tabique, que queda entre ambas asas. Antes de efectuar los disparos de sutura lineal, debemos cerciorarnos de que el mesenterio no quede involucrado al cerrarlas mediante una maniobra digital que separa el mesenterio y la pared de los segmentos a anastomosar. Ya por último, en este apartado me gustaría hacer énfasis en algo que ya les había mencionado, ya que este procedimiento quirúrgico es complejo y requiere de cierta destreza técnica, por lo cual las complicaciones son frecuentes, y dentro de estas podemos encontrar trastornos quirúrgicos y mecánicos como sepsis pélvica y abscesos, bolsa del seno presacro, fístula de bolsa, estenosis anastomótica, síndrome del miembro aferente, síndrome del miembro eferente, prolapso de bolsa y bolsa torcida, trombosis de la vena porta, también trastornos inflamatorios e infecciosos como bolsatitis, cufitis, enfermedad de Crohn de la bolsa, sobrecrecimiento bacteriano proximal del intestino delgado o pólipo inflamatorio, también trastornos funcionales como síndrome de la bolsa irritable, contracción paradójica, inercia de la bolsa gastrointestinal y infertilidad y disfunción sexual. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.